con Gaby a Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, que había sido, ¿cómo llamarlo?, atacado por los gases de la policía. Gaseado. Gaseado, usted dijo gaseado y a mí me sonó raro, pero Juan, ¿cómo estás? Darío Villarroel, acá todo el equipo de Pase lo que pase, gracias por atendernos. Darío, equipo, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ahí vimos una foto tuya, ¿qué pasó? Bueno, ya sabemos que la policía ataca, pero ¿en qué circunstancias? Estábamos, la diputada Pocoic y yo, acompañando un acto de la multisectorial de jubiladas y jubilados sobre Avenida Entre Ríos, en La Vereda, frente al Congreso de la Nación, y también había una manifestación de docentes en la esquina, Entre Ríos y Rivadavia, en el marco del paro nacional docente. Es muy importante la marcha de jubiladas y jubilados porque hoy se reúne la Comisión de Previsión y las organizaciones de jubilados están denunciando un genocidio silencioso. Imagínate lo que es siendo jubilado, persona mayor, no pudiendo comprar los medicamentos que te receta tu médico, bueno, riesgo de muerte. Entonces es una situación muy grave que requiere una solución. Estamos acompañando el acto y de repente vemos que la policía de la ciudad, en la esquina, Entre Ríos y Rivadavia, empieza a reprimir, a tirar gas, a avanzar sobre la columna. Pensá que la columna estaba sobre la vereda y un solo carril de Entre Ríos, porque era la cantidad de gente que había, pero claro, los vehículos estaban circulando igual por Entre Ríos y por Rivadavia. Bueno, igual así, la policía de la ciudad empezó a avanzar. Entonces, con la diputada Pocoic nos acercamos al cordón policial con nuestro carnet de diputados, mostrándolo, diciendo que éramos diputados nacionales, que queríamos hablar con alguien responsable del operativo para que nos explicaran por qué estaban reprimiendo una manifestación pacífica, cuáles eran los criterios, quién había dado la orden. Y no se acercó ningún responsable. En un momento, un efectivo desde atrás del cordón se acerca, vemos el chaleco y no tenía identificación, no tenía nombre. Y le decimos, bueno, ¿usted es el jefe o quién es el jefe del operativo? No nos responde y en vez de eso saca un gas, este nuevo gas que están usando, y nos tira directamente a la cara a Lorena y a mí. Nos pudimos cubrir así por un acto reflejo, digamos, por suerte, porque si no, perfectamente me hubiese entrado a los ojos, a la nariz y a la boca. Ustedes estamos viendo acá, la Juan, que te genera. Estamos viendo lo que tenés acá al costado. Es impresionante qué daño que hace eso, ¿no? Porque es impresionante cómo tenés acá la piel. Supongo que estarás mejor, ahora te han atendido. Sí, me atendieron y les agradezco mucho acá al personal médico de la propia Cámara de Diputados, que me atendieron muy rápido y muy bien. Y son quemaduras. Nosotros ya habíamos visto que esto lo están usando desde que asumió el gobierno de Milei en las represiones. ¿Te acordarás, no? Cuando fue la marcha contra la ley ómnibus. Y ahora lo sufrí en carne propia, y te digo que sí, que no es como la gas pimienta que se usaba antes. Esto es algo que te genera quemaduras. Ya habíamos pedido una interpelación a Burrich acá en la Cámara de Diputados para que nos diera un informe y nos explicara con qué criterio habían importado este elemento y si habían hecho las pruebas en el impacto que tiene en la salud de las personas. Vimos estudios internacionales que dicen que se desaconseja su utilización en represiones porque en lugares cerrados puede ser letal, por lo cual... Además, ¿cómo te recuperás? Porque ahí tenés la piel... Es como la piel fragmentada, digo, hay que recuperar eso, tarda tiempo, ¿no? Y claro, es una quemadura, te quema directamente. Así que, bueno, muy grave, vamos a hacer la denuncia penal con la diputada Pocoic, estamos reuniendo todas las pruebas audiovisuales de la represión del día de hoy, fotos, videos. Sí, hay fotos, hay videos que estamos viendo al aire en este momento, donde se te ve a vos también con la diputada, inclusive vos estabas filmando también, ¿no?, cuando ellos estaban atacando, ¿no? Sí, por eso hay varias filmaciones, tanto de los medios que estaban en el lugar como de distintos fotoreporteros que estaban cubriendo la manifestación, y por lo tanto hay pruebas también para identificar al efectivo que nos tiró el gas pimienta, que naturalmente tiene que ser sancionado de oficio por el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso era diputado nacional. Entonces no puede aceptar que un policía de la ciudad, de forma ilegal y antirreglamentaria, le tire gas químico quemador a otros diputados nacionales que estaban solamente pidiendo explicaciones sobre un operativo represivo contra una manifestación de docentes y de jubilados. Y bueno, la justicia tendrá que actuar e identificar a los responsables de esta situación y aplicar las sanciones que correspondan. Gaby, compañeros. Juan, ¿cómo estás? Gaby te saluda. Gaby, una de las cosas que se vienen escuchando en estas últimas horas tiene que ver con la poca dirigencia que se ve en la calle acompañando, dirigencia obviamente de nuestro espacio político, y siempre te veo a vos, la veo a Lorena y veo a algunos pocos más. ¿Por qué crees que está pasando esto? No, a mí me parece primero que hay que saber valorar el hecho de que nosotros tenemos un bloque de 99 diputadas y diputados nacionales
que trabajamos para contribuir a la caída de la ley ómnibus, que el bloque de Unión por la Patria en el Senado trabajó y logró el rechazo en la Cámara de Senadores al DNU, que ahora mismo estamos trabajando para que la aspiración de las jubiladas y jubilados que se manifestaron hoy, que es derogar el DNU que licúa las jubilaciones y lograr una ley que recupere el poder adquisitivo de las jubilaciones, estamos laburando por eso, las 99 y los 99 diputados de Unión por la Patria, que tenemos a un gobernador de la provincia de Buenos Aires que en su discurso de apertura de sesiones legislativas hizo un planteo de 7 puntos para reagrupar a toda la oposición contra el gobierno nacional. Entonces me parece que hay varios puntos de apoyo en la oposición y que mientras el gobierno es absolutamente impermeable frente a las manifestaciones populares y solamente responde redoblando sus ofensivos, sus ataques y la represión, por el contrario, en el lado de la oposición tenemos permeabilidad por la vocación democrática directamente de los distintos sectores opositores, y sí, hay que hacer un llamado de atención, de que la oposición escuche estas manifestaciones populares, escuche que en marzo tuvimos el 8 de marzo, el 24 de marzo, la jornada piquetera del 18M, que el pueblo ya habló, la oposición tiene que escuchar y hay que hacer un llamado de atención a esa oposición, mostrando que Milei tiene un plan de genocidio económico, que la cara más cruel de eso es lo que le está pasando a las jubiladas y los jubilados que no pueden comprar sus medicamentos y que le tenemos que poner un límite, que lo que están diciendo algunos gobernadores de que le apoyarían la ley ómnibus, que no voltearían el DNU, eso no puede ser. Milei profundiza su guerra contra los gobernadores, gobernador que se suma al Pacto de Mayo y que tranza con Milei, es un gobernador que traiciona a su pueblo y a su propia provincia. Y tenemos una lucha política y es importante en esa lucha política valorar todos los puntos de apoyo en la oposición que sí tenemos, porque es sobre esa base que podemos construir efectivamente un reagrupamiento opositor que tanto en el Congreso como en el Poder Judicial le ponga efectivamente un límite constitucional a Milei. Juan, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo andas, Carla? Bien, te llevo ahí un poco al debate en el Congreso de la Nación. Recién mencionabas lo que está pasando en la Comisión de Previsión Social. Bueno, vos estabas ahí en la calle y no formás parte de la comisión, pero estuvieron exponiendo algunos funcionarios o enviados de parte del gobierno para justificar este ajuste que le están haciendo los jubilados. Y me llama la atención que Espert todavía no convoque a la Comisión de Presupuesto. ¿Qué es lo que se está charlando en el bloque sobre esto? Porque también lo tiene que elaborar esa comisión y la verdad que pareciera estar frenando absolutamente todo. Sí, no debería llamar la atención porque en realidad el gobierno, frente al hecho de que logramos que no se aprobara la ley ómnibus que incluía que la consolidación de la licuación de la jubilación, el gobierno decidió hacerlo directamente por decreto. Entonces, frente a eso, ellos van a intentar que el Congreso no sancione una ley en defensa de las jubiladas y los jubilados. Sobre esa base sí, tenemos que tener una discusión en el bloque sobre lo más rápido posible cómo articulamos una estrategia legislativa para lograr un acuerdo federal parlamentario con otros bloques, con el cual consigamos una mayoría, que es la misma mayoría que se construyó efectivamente para lograr el retiro de la ley ómnibus. Entonces, como hubo mayorías en varios puntos muy importantes de la ley ómnibus, donde votamos todos juntos en contra, bueno, sobre esa misma base tenemos que lograr que haya mayorías para defender a los jubilados, para que se restablezca el FONID y defender el salario docente, para garantizar la ejecución de las partidas para políticas alimentarias que este gobierno no le está mandando a los comedores populares y a los comedores escolares, y todo el pliego de reclamos y de planteos para defendernos de las agresiones de Milei, tanto defender a las provincias como defender al pueblo en su conjunto. Sí, hay condiciones para avanzar en ese sentido y nosotros como Unión por la Patria tenemos la responsabilidad de impulsar a fondo esa lucha política para lograr ese acuerdo federal, y para eso también tenemos que exponer a los que rechazan acordar para avanzar en este sentido, porque por ejemplo tuvimos un intento de sesión convocado por el bloque dirigido por Pichetto para discutir las jubilaciones y la mayoría de las diputadas y los diputados de la UCR no vinieron porque arreglaron con el oficialismo la presidencia de la Comisión de Previsión. Si vale más para eso tener la presidencia de una comisión que la defensa de las jubilaciones, bueno, estamos complicados. No creo que la mayoría de los votantes de la UCR en las provincias esté de acuerdo con eso. Entonces eso tiene que cambiar y tenemos que lograr efectivamente una mayoría en defensa de las provincias y de nuestro pueblo. Bueno, ¿y cómo se hace con esas mayorías y con esas relaciones que pareciera, por lo menos en lo declamativo, que hay muchos que están de acuerdo con la posición de Unión por la Patria? Después, a la hora de aplicarlo en la realidad, ese número se achica bastante de parte de ese sector de la oposición. Y pienso, todavía no conocemos la letra real que va a llegar de la nueva ley ómnibus, pero sí sabemos que está el decreto de necesidad y urgencia en la Cámara de Diputados. Esa construcción de mayoría, para eso, ¿cómo viene? Nosotros lo trabajamos en el Poder Legislativo.
tiene que estar combinado eso con una campaña popular donde en todas las provincias las organizaciones populares y los pueblos les exijan a sus diputados y a sus senadores que voten de acuerdo con lo que es necesario. En el caso de diputados, el rechazo al DNU; en el caso de las dos cámaras, el rechazo a la nueva versión de la ley ómnibus, y después a favor de todo lo que necesitamos para defender a nuestro pueblo. Por eso a nosotros nos parece muy importante que haya un nuevo paro nacional de la CGT en el mes de abril, porque el paro nacional de la CGT no es sobre todo para que el gobierno cambie el rumbo, porque este es un gobierno que hoy está blindado por Macri, por el FMI, que no se rompe frente a la presión de la movilización, que al revés redobla la ofensiva contra las manifestaciones, pero sí el paro de la CGT y las manifestaciones populares pueden incidir en la actitud de la oposición. Entonces, un paro nacional de la CGT en abril, acompañado por todas estas manifestaciones populares que se vienen desarrollando, por ejemplo, el paro y la marcha de mañana de ATE, nos parece que es lo más importante, con una exigencia clara y explícita a la oposición, tanto legislativa como a los gobernadores, para que fijen posición, y también un reclamo a la Corte Suprema, porque no es solamente el problema de la oposición en el Congreso y los gobernadores, también acá hay otro poder que se está haciendo distraído frente a un conflicto de poderes donde el Ejecutivo se apropia de funciones del Legislativo y la Corte Suprema era muy activa en el lawfare contra kirchnerismo, pero ahora está durmiendo la siesta hace bastante tiempo desde que asumió Milei. Entonces el pueblo también es importante que le reclamemos a la Corte que se despierte y que ejerza su rol, que es el de control de constitucionalidad. No puede ser que acá haya un régimen montado en base a un DNI completamente inconstitucional. Cualquier constitucionalista de este país te dice que es totalmente inconstitucional el DNU. Todo el gobierno se monta sobre un DNU inconstitucional, o sea que en realidad tenés un desgobierno con una persona que no es presidente porque no ejerce las facultades que le otorga la Constitución, que gobierna contra derecho y por lo tanto perdió legitimidad en el ejercicio de sus funciones, pero sin embargo la Corte sigue haciéndose la distraída. Bueno, eso también se tiene que terminar y por eso el reclamo popular para que la Corte Suprema haga lo que tiene que hacer también es importante. Juan, ¿qué tal? Martín Epstein te saluda. Primero me solidarizo con vos y con la compañera que está acompañando también este reclamo, poniendo el cuerpo en la calle como vos haces siempre. Y te quería preguntar, más que el costado político, una mirada social. Digo, ¿cómo están las situaciones en las distintas localidades donde están más, o los distintos barrios que están más afectados por la inacción del Estado? Digo, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, ¿cómo están resolviendo la inacción del Estado Nacional? No se puede resolver, la gente está pasándola muy mal, desfinanciaron por completo la asistencia a los comedores, hay comedores que cierran, hay comedores que dejan de atender, comedores que atendían antes 2 veces por semana, ahora atienden una vez por quincena o una vez por mes, y cuando atienden la cantidad de gente que viene es muchísimo mayor de la que venía antes, muchos jubiladas y jubilados, personas mayores que vienen a los comedores porque la jubilación no les alcanza ni para los medicamentos, lo vemos eso de forma constante. La situación está muy jodida, muy jodida. El crecimiento de la pobreza que analizó la UCA fue con los datos de diciembre y de enero, y lo publicaron a mediados de febrero. Imagínate ahora cómo estamos, con Faltan toda la 2 meses, ¿no? Faltan 2 meses ahí adentro, febrero y marzo. Claro, 4 meses van ya. O sea, el plan de genocidio económico que tenía Milei desde antes de asumir, que básicamente es directamente la eliminación de 4 actores sociales que ellos caracterizan como las trabas para el desarrollo, que es la casta política, según ellos, los políticos, los sindicalistas, los piqueteros y los empresarios, que ellos denominan empresarios prebendarios. Bueno, eso después tiene consecuencias y como no tienen cuando llegan al gobierno un plan de estabilización ni nada por el estilo, sino que son un gobierno nonato, un gobierno fallido, frente a ese fracaso, esa incapacidad, lo único que hacen es acelerar un ajuste desbocado, descontrolado, demencial, que genera consecuencias gravísimas, jubilados que no llegan a comprar los medicamentos, personas con cáncer que no reciben la medicación porque este gobierno decidió suspender la actividad de la DATSE y no mandar los medicamentos a los enfermos graves, y ya tenemos fallecidos, una fallecida en la provincia de Córdoba, un fallecido en la provincia de Salta, denunciados públicamente por sus familiares, por el ministro de Salud en el caso de la provincia de Salta. Entonces, las consecuencias sociales de este plan de genocidio económico, el daño que ya generan estos 4 meses de gobierno es muy, muy alto, y si no se le pone un límite va a ser cada vez peor. Entonces la necesidad de ponerle un límite constitucional es fundamental. Por eso lo que vos me preguntás de, bueno, ¿cuáles son los efectos de las políticas del gobierno y cómo se enfrentan en los barrios? Es un llamado de atención a que es urgente que le pongamos un límite constitucional, porque esto no puede seguir así, porque no hay ninguna organización social con la capacidad de hacer frente a el hecho de que el Estado Nacional
decide cortar por completo todo tipo de asistencia alimentaria. Tampoco los gobiernos provinciales tienen esa capacidad financiera, y hay gobiernos provinciales que hacen un esfuerzo, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que continúa asistiendo. Pero bueno, la salida de la asistencia del gobierno nacional genera situaciones muy críticas, muy críticas. UNICEF te dice que ahora ya estamos en 34% de indigencia infantil a nivel nacional. Así que, bueno, imagínate la situación. Yo fui a Corrientes hace poquito a visitar a los comedores, y una de las compañeras responsables de unos comedores me decía que ahora estaba pasando algo que no pasaba antes, que hay un basural cerca de donde tienen el comedor, que es un basural donde a veces las verdulerías van y tiran la verdura que ya está picada, que está vencida, y ahora hay jubilados y niños yendo a recoger esa comida vencida, podrida, cosa que antes no pasaba. Esas son las imágenes que estamos viendo. Entonces, eso no puede seguir así. Tenemos que poner un límite, y por eso es tan importante la lucha política para que la oposición le ponga un límite constitucional al gobierno. Juan, la última, y te pido información como periodista, porque los medios parece que no les interesa mucho el conversatorio que hubo ayer entre 4 juristas, muy importante, sobre el tema de el juicio político a Milei o no, y creo que por lo que dijiste antes, recogiste muchas palabras que se escucharon ayer respecto del rol de Milei y este abuso del poder que está haciendo, y desde el punto de vista serio, el planteo de 4 juristas como Ubeira, Barcesat, Rosansky, Rusconi, 4 maestros para mí del derecho, lo digo como abogado. Digo, ¿cómo fue eso? Y seguramente habrá habido mucha gente, muchas ponencias, y han sacado conclusiones, ¿no? Sí, es muy importante que se dé el debate, yo lo saludo, independientemente de los tiempos y las formas en las cuales se puede llevar adelante. Me parece que es correcto, porque efectivamente tenemos que reconocer que no tenemos un presidente, que tenemos una persona con delirios de grandeza, que incumple sus funciones establecidas en la Constitución, que monta un gobierno basado en normativas inconstitucionales. Entonces, que hay que discutir el problema. Naturalmente que hay que reconocer que si hay juicio político, el juez es Macri, porque necesitamos 2 tercios en la Cámara de Diputados, y esos tercios solo se pueden conseguir con el acuerdo de diputadas y diputados que responden a Mauricio Macri. Y también tenemos que tener en claro que como oposición no podríamos jamás votar en contra de un juicio político si se llegase a dar la situación, porque no podríamos jamás ser cómplices de la continuidad de este plan de genocidio económico desquiciante que está llevando adelante Milei. En base a esas consideraciones fue que participé el día de ayer, y a toda la audiencia le propongo que lean un documento que publicamos como Partido Piquetero, que se titula Tesis de Abril. Mándamelo. Ahora te lo mando por WhatsApp, está para los que están escuchando, pueden entrar a nuestra página web, que es www.elpiquetero.org, y ahí lo van a encontrar. O bueno, entran a mis redes sociales, Juan Marino TPR en Twitter o las otras redes sociales, y ahí también están subidos los links. Pero bueno, es un documento donde explicamos nuestra posición frente a la cuestión del juicio político en el marco de un documento más general. Repetilo otra vez, Juan, así lo ponemos. Dale. El link de la página es www.elpiquetero.org. Perfecto. Y el documento se llama Tesis de Abril. Si lo buscan y me mandan sus opiniones, nos interesa mucho poder abrir un debate sobre la situación política, cuál es el diagnóstico del daño que generó Milei en estos primeros 4 meses de gobierno, y cómo tenemos que hacer el llamado de atención a la oposición para ponerle un límite constitucional. Nos parece que es lo más importante del documento, así que opiniones bienvenidas. Si quieren mandarnos WhatsApp, incluso nosotros tenemos un WhatsApp de nuestra oficina abierta, que está a disposición para que todo aquel que quiera escribirnos, para debatir estos asuntos. Ahí estamos viendo el aire, te digo, vos lo estás viendo, el Partido Piquetero, y ahí estamos mostrando parte de los escritos que tienen ustedes y que ayer hicieron. Una sola cosa para terminar. Tiro el WhatsApp para que quiera escribirnos. A mí me interesa mucho que nos manden opinión. Si leen la tesis de abril, que nos manden crítica, debate, devoluciones, todo de discusión entre quienes estamos en contra de esto que está pasando, me parece muy valioso. Así que si me dejas, tiro el número de WhatsApp. Sí, cómo no. Dale. 11-3-143-5434. Muy bien. A ver si lo decimos, ¿lo podemos repetir? 11-3-143-5434. Sí, decía yo que con Carla siempre lo hablamos al aire, ¿no? Y esto de un presidente que insulta a los gobernadores, que los va a mear, que dice que los diputados son ratas, delincuentes, que el Estado es una organización criminal. Digo, es alguien que está contra la democracia. Por eso esto que pasó ayer
tiene que ver con un presidente que sale fuera del contexto de los 40 años de democracia. Entonces, lo que te está haciendo con esto que hablamos con Ubeira, nosotros en su momento, hablamos con Rosansky, no tiene nada que ver con la ideología. Estamos hablando de la forma de conducir un país de alguien que está violando la Constitución permanentemente. No sé si estás de acuerdo con eso. Totalmente, pero aparte cumple con todos los requisitos, ¿viste? Porque mal desempeño es indiscutible, Claro. mal desempeño. Uh-huh. Ya desde el punto de vista de que cuando firma el decreto para aumentarse el sueldo, Uh-huh. él después de eso sale en la tele atacando el aumento del sueldo de los legisladores, cuando Sí. ella se había aumentado su propio sueldo. Claro. Y después cuando nosotros denunciamos el decreto con el cual se aumentó el sueldo, es una denuncia que hicimos juntos con la diputada Tolosa Paz, él sale a decir que ese decreto, primero sale a mentir diciendo que era por un mecanismo que había establecido Cristina cuando él firmó explícitamente un decreto distinto un mes antes. Entonces, ese argumento se le cae muy rápido. Después salen a echarle la culpa a un funcionario de un área que no tiene nada que ver con el área que elabora los decretos de los sueldos de la función pública en general. Entonces, y que no sabía lo que había firmado. Usted es un presidente que está diciendo en la cara que no sabe los decretos que firma. Es verdad. ¿En serio? Y si pasa con ese decreto del aumento del sueldo, ¿qué pasa con el resto de los decretos? ¿Tenés alguien en la primera magistratura que no sabe lo que firma? La firma del presidente es la firma más importante en la administración pública nacional y determina la vida de la gente. Entonces ya desde ese lugar tenés muy claro que es mal desempeño, falta de decoro, bueno, no hace falta abundar en el asunto, y todo el resto de las causales, el tema de la salud lo mismo, Uh-huh. o sea, por algo muy correctamente en la campaña electoral, el que más ha planteado la necesidad del psicotécnico, para que hubiese escrutinio público sobre la situación también en ese terreno de los candidatos y que el pueblo pueda elaborar teniendo en cuenta esa información. Bueno, Está todos claro. esos elementos existen. Y como estamos hablando de locura, brevemente, ¿qué opinas que Patricia Bullrich dijo que le parece muy bien que los servicios cuesten $50 cada uno de los servicios? El problema es cuando la jubilación es de $200. Está diciendo que el servicio es el 25% de una jubilación. A ella le parece bien que un jubilado pague el 25% de su jubilación en el gas. ¿Y cómo hace para pagar la luz? ¿Y cómo hace para pagar los medicamentos y la comida? No, imposible, imposible. Bueno, amigo, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande a ustedes.